Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien por acá. Vamos a darle un minutito que se integren algunos más para dar inicio, señores. Bien, les compartí un correíto a los demás para ver si se conectan. Si alguien me puede confirmar que me escucha correctamente, se lo voy a agradecer.
Se escucha correctamente, profesor. Muchas gracias, Ramón. Bien, vamos iniciando entonces. A la una, bueno, ese era la fama. Y el sonido, cero distancia. Perfecto. Pues de que dices, a ver, Ok, señores, vamos a iniciar. Listo. Bienvenidos, señores, nueva vez por acá. Eduardo Villar, nuevamente por acá, viendo el contenido de Excel básico. Espero que les haya ido bien con las asignaciones. Estuve evaluando parte de las entregas de la segunda unidad. Todavía me faltan algunas evaluaciones correspondientes a entregas realizadas luego de nuestra evaluación. De 35 participantes han entregado 21. Hay algunos de estos 35 que han sido suspendidos por no participación en el uso de la plataforma. Y de las 21 entregas se han entregado luego de mi evaluación 13 que están pendientes de evaluación. Eso en cuanto a las unidades, a la unidad 2. Bien. Ya en la unidad 3, que también la estuvimos viendo la semana pasada con relación al manejo de las fórmulas y funciones, tenemos este comportamiento. De 35 17 y de 17 tenemos 12 pendientes por evaluar. La idea es evaluar esto ya entre mañana y el sábado y que de esa manera ustedes puedan ir midiendo su avance a través de la sección de calificaciones acá arriba. Bien, si surge alguna duda o aclaración en la actividad de hoy, recuerden, pueden abrir su micrófono y con gusto les aclaro cualquier duda que surja. Recordarles que el mínimo para aprobar de este módulo básico son 60 puntos acumulados. Y este módulo básico es prerequisito para el módulo intermedio. O sea que si más adelante usted tiene interés de hacer el intermedio, es importante que logre avanzar en esta etapa. Adelante, señora Jenny. ¿Cómo le ayudo? sí, buenas tardes, profesor. Buenas, buenas. Con la práctica número 5, que es la última ya para entregar. ¿Qué problema tiene? No sé si estuve usando una laptop que me facilitaron porque se me complicó el Excel. No me quería activar los iconos en la laptop mía. Entonces yo lo que tuve que hacer que opté por conseguir una y ayer, bueno, esta madrugada, gracias a Dios, creo que lo resolví todo. Pero hubo un tema porque como la laptop no tenía teclado numérico y aparte de eso, yo creo como que varían dependiendo del teclado, las máquinas. No me cogía el símbolo de más. Entonces se me complicó un poquito en la penúltima columna del Excel, Ajá. en la penúltima práctica y la penúltima columna del Excel que estaba trabajando. Se me hizo un poquito complicado y tuve que buscar la forma, ya te sabes, eso fue el tema. Pero gracias a Dios lo pude lograr y ya usted me dirá cómo me fue. Excelente, excelente. No, siempre son cosas que se presentan. Miren, a veces
el nosotros tener el teclado diferente. Por ejemplo, usted ve su teclado físico en su computador justo en este momento, si lo tiene enfrente. El teclado físico tiene algunas teclas que tienen nombres, que están en un idioma en específico. Por ejemplo, el mío tiene una tecla que se llama inicio, otra que se llama fin, otra que se llama mayúscula y así sucesivamente. Esa es una forma, una que se llama pausa. Eso es una forma de nosotros identificar en qué idioma está nuestro teclado físico. Bien, nosotros podemos tener un Ok. teclado físico en un idioma y si aquí en el sistema, miren, aquí debajo, si aquí en el sistema nosotros tenemos el idioma, otro idioma diferente al físico, el que el sistema va a interpretar es el que tiene el sistema aquí configurado. Bien, Entiendo. entonces si en el teclado que tenemos acá, vamos a suponer que aquí estuviese inglés, y en la tecla donde usted tiene el símbolo de más, en el teclado de inglés lo que hay es un símbolo de menos, pues si usted tiene aquí el símbolo el idioma inglés configurado, cuando presiona el símbolo de más en el teclado físico, se le va a mostrar el símbolo de menos en pantalla. Entonces, por eso tiene que haber una consonancia entre el teclado lógico que tiene el sistema configurado, que es este, y el teclado físico, que es el que usted toca realmente, físicamente en el computador. Ok. Pero me alegra que haya logrado Ah, solucionar, porque a veces uno se ah, oscila mucho de Google. Yo digo, por ejemplo, aquí Google, sí, símbolo de más, símbolo de más. sí. Eso intenté hacer también, no lo voy Y a ya negar. aquí aparecen algunos elementos que yo puedo venir acá, lo copio y lo pego y es una opción. Bien, Sí. es una opción que uno utiliza así de vez en cuando tiene situaciones. Otra herramienta también, el sistema Windows tiene lo que se llama el teclado en pantalla. Teclado en pantalla no es más que un teclado lógico que usted lo abre, se muestra en pantalla y usted puede ejecutar las funciones con el mouse haciendo clic sobre él. Oh, Es otra opción también. gracias. Muy buena Sí, esa opción. siempre la vale. Bien, líderes, me alegra que hayan avanzado, entonces vamos a ir repasando, bien. Eh, bueno, miren, como saben ya, a principio de semana habilitamos el tercer grupo de unidades, que básicamente vamos a ver las unidades 4 y 5. Como veo, ya han trabajado bastante. La primera actividad acá es hacer un resumen de la unidad 3 en este foro de participación. Aquí veo ya que algunos de ustedes han realizado sus aportes, los que no, todavía están a tiempo de hacerlo. Recuerden que esto tiene puntuación y es importante acumular esos puntitos. En esta cuarta unidad vamos a trabajar el concepto y el manejo de datos, de altos volúmenes de datos, mejor conocido como base de datos. Bien, tenemos la introducción, la guía didáctica y un ejemplo práctico de cómo utilizar los elementos como filtros. Bien. Eh, hay dos configuraciones o dos funciones que vamos a trabajar a profundidad en esta unidad, que es el ordenado de datos y el filtrado de los datos. Son dos funciones que se pueden utilizar en múltiples escenarios y por tal razón vamos a tratar de abarcar una parte de esos escenarios en cada una de las funciones. En lo que corresponde a la guía, que es esta que está acá, esta guía muestra algunos elementos que son introductorios para lo que es el Excel intermedio. Por ejemplo, el concepto de validación de datos, el análisis de datos, el consolidado. Aunque vimos parte del consolidado de los datos en la unidad 3 con la función concatenar, que unimos el contenido de dos celdas en una nueva celda, pero ya en el consolidado que se está hablando acá es consolidando información de diferentes hojas y, ¿por qué no?, de diferentes libros. Bien, el tema de exportación de datos y subtotales, lo vemos también en tablas dinámicas en el módulo intermedio. Acá se le da eh, una breve introducción teórica para que vayan entrando en materia. Lo que sí vamos a adentrarnos a profundidad, como les comentaba, es el concepto de filtrado y ordenado de los datos. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Muy importante que estos conceptos, por ejemplo, el concepto de validación es muy útil. Ya cuando estemos avanzando en intermedio van a visualizar cómo podemos
automatizar un sinnúmero de acciones, reducir la cantidad de errores humanos cuando tenemos un personal trabajando en un formulario de Excel introduciendo datos. Con este tipo de validación, yo puedo decirle a una o un grupo de celdas qué tipo de datos yo quiero que ella permita. Bien, si es una celda que tiene que ver con la cantidad de artículos, pues yo puedo con este tipo de funciones impedir que se inserten valores con letras, por ejemplo. Entonces, si es si una cantidad de artículos, yo voy a poner números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y no valores, en este caso como caracteres, letras, que no vienen al caso. Entonces, eso nos ayuda bastante a reducir el margen de error. Y así sucesivamente. Ya en lo que respecta al filtrado de los datos, aquí se muestra un ejemplo práctico en el cual se muestra una especie de nómina ficticia con todos estos elementos. En el ordenado de los datos, básicamente lo que nos permite a nosotros es mover cada una de las filas en base a un parámetro específico. Por ejemplo, si yo indico, le pido a Excel, ordéname los datos en la columna salario de menor a mayor, entonces ese es el argumento que va a tomar para hacer los ajustes necesarios en cuanto a movimiento de fila para colocarlo en la secuencia que yo le estoy pidiendo. Para yo hacer ese ordenado de los datos, yo debo aplicar el ordenado de los datos a la selección de dichos datos. O sea, que debo de seleccionar la columna sin el encabezado y aplicar la función de ordenado. Eso lo vamos a ver en un ratito en la manera práctica. En cuanto al filtrado, que es esta que estamos viendo acá, el filtrado se aplica al encabezado de la tabla. ¿Sí? Sin importar en cuál celda yo me encuentre del encabezado de la tabla, yo puedo indicarle a Excel en base a qué columna yo quiero que él aplique o a cuáles columnas yo quiero que él aplique el filtrado de datos. Importante mencionar, en ninguno de los escenarios, ni en el ordenado ni el filtrado, se eliminan los datos. El ordenado mueve los datos hacia la nueva posición en base a la condición dada y el filtrado muestra los registros que cumplan con la condición y los que no lo mantiene ocultos. Bien. Si mañana yo elimino ese filtro, los datos que estaban ocultos vuelven y se muestran. O sea que en ningún momento se eliminan los datos de manera definitiva. Entonces ya saben, para yo aplicar el filtrado me posiciono en una de las celdas del encabezado y voy al menú datos en la sección de filtrado y ordenado y filtrado. Acá yo tengo la opción de filtrado. Ya cuando yo aplico esto, entonces voy a notar que anteriormente las columnas no tenían esas pestañitas que tenemos aquí debajo. Miren, mírenlo acá. Bueno, cada una de esas pestañas quiere decir que yo puedo aplicar filtros a cada una de las columnas. Si se fijan aquí debajo, se está tomando en consideración la columna departamento. Acá se eliminó, se quitó el select all para que no se seleccionen todos los elementos. Se le pidió que solamente muestre de la columna de departamento los registros que cumplan con la secuencia carácter ADM. Y ya acá se muestra específicamente en los registros que cumplen con esa instrucción de filtrado. Bien, con esa instrucción de filtrado. Un punto interesante a tomar en consideración y es que nosotros podemos identificar de manera visual cuáles de las columnas tienen un filtro aplicado. Si se fijan acá, a esta se le ha agregado una especie de embudo que identifica que en base a esa columna tenemos un filtrado. Este filtrado se le llama un filtrado simple. ¿Por qué? Porque está en una única columna. A los filtrados que se aplican en una tabla de más de una columna, dígase 2, 3, 4, se le llama filtrado compuesto. Y un punto interesante es que tantas columnas yo afecte con el filtrado, tantas columnas deben cumplir con la condición para que se muestre un registro. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan acá, se redujo bastante la lista a 4 registros, porque son los que cumplen con el ADM
en la columna departamento. Si yo agrego otro filtro acá, pidiéndole a Excel que me muestre los integrantes que sean mayor a 40 en su edad, ¿quién me indica cuántos registros se mostraría? Yo le estoy pidiendo a Excel que me muestre, adicional a los de Uno. admin, cuántos Uno. registros serían mayor de 40. En ese caso sería uno. ¿Sería? Si es filtrándolo con esos 4 que usted tiene ahí, de 55, 46, 40 y 29, sería uno mayor a 40. O mayor a 40, hay que ver si es mayor a 40, entonces serían 2. En el caso mío serían 3, profesor. Vamos a ver. Primero, ¿por qué el de No, 2? Y 4. luego, ¿por qué el de 3? Bueno, serían 2 porque es mayor a 40, o sea, no es mayor o igual. Sería 46, 55. Si fuera mayor o igual, fueran 3. Ok. ¿El siguiente? ¿La otra En mi persona? caso, profesor, yo asumiría que serían entonces mayor de 40. Según aquí el ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Es lo que estamos personas. mostrando en pantalla, ¿eh? Ah, ese es el caso. No, esperen, entonces estoy equivocado. Déjeme, está bien, rectifico. Ok. Ah, bueno. Mayor de 40, ahí tenemos 3. Entonces, sí, ya lo busqué, profesor. Ok. Entonces, si se fija, vamos a ver. Jenny tiene una intervención. Profesor, disculpe, no es precisamente una intervención, sino avisarle que estoy en la calle, me voy a estar moviendo. Si usted ve que yo no le respondo, pues estoy en la calle, estoy pendiente a la clase yo. Perfecto. Excelente. Gracias. Gracias. Ramón, adelante. Sí, profesor. Como dije, yo encontré 3 personas que pasan de 40. También otra cosa, profesor. Habemos un personal de aquí del IDAT que estamos en el curso, pero hay muchos de nosotros que están trabajando ya para el campo, tienen trabajo asignado y no han podido subir al I por la señal por allá. Ok, no hay problema. No hay problema. Luego ven la grabación. Listo. Bueno, miren, acá la explicación que dio el compañero anteriormente, disculpe que no vi el nombre porque tengo esta sola pantalla acá, es la correcta. Bien, el elemento aquí, el mayor o igual, es diferenciador. Si yo le indico mayor de 40, tomando en cuenta que el primer filtro fue ADM, de estos que están aquí, los mayores de 40 serían 46 y 55. Bien, porque para que cumpla el 40, tendría que aplicar el filtro mayor o igual. Bien, entonces son diferentes opciones comparativas que yo puedo utilizar a la hora de que yo esté utilizando Excel, dependiendo de la necesidad que tenga. Entonces ya podemos ver cómo de 4 elementos solamente se mostrarían 2. ¿Por qué? Porque son los que cumplen con ambas condiciones a la vez. Si yo lo llevo a un tercer nivel y le digo, bueno, de esos 2 elementos que ya me quedan acá, hazme un filtrado de sexo para que me indique cuál sería el masculino, entonces ya aquí solamente quedaría uno. Bien, que cumpla con las 3 opciones de filtrado. Admin mayor de 40 y que sea masculino. ¿Me doy a entender? ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que a mayor cantidad de filtrado que yo aplique a la data, menor va a ser el resultado que yo voy a tener. Bien, entonces debemos ser cautelosos a la hora de nosotros agregar muchos filtrados por diferentes columnas, porque esto puede, a menos claro, si es un requerimiento, bueno, pues el requerimiento es lo que pide, pero para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, señores, en base a esto, ustedes van a desarrollar con este material audiovisual que tenemos por acá. Tenemos 2 materiales audiovisuales, uno con el ordenado y otro con el filtrado. Les va indicando paso a paso. ¿Alguien pudo visualizar estos de los que ya realizaron la tarea? ¿Esto les sirvió de ayuda? Vamos a ver, ¿quién nos puede aportar sobre esto, de los que ya hicieron su tarea? Ramón Emilio, no sé si se le quedó la mano levantada o quiere intervenir. No, no, gracias, profesor. Ok. Algunos de los que ya terminaron la tarea de la unidad 4.
Bueno, parece que... Bueno, la idea es que estos audiovisuales le van dando el paso a paso de cómo ustedes realizan la actividad práctica. Cuando ustedes abren aquí la actividad práctica, van a encontrar este documento de Excel. El documento de Excel tiene 10 hojas. 5 que están orientadas al ordenado de datos, miren aquí debajo, y 5 que están orientadas al filtrado de los datos. ¿Ven? Entonces, la idea es, aquí se tienen también los datos, la idea es que usted, en base a la instrucción que tiene aquí arriba, usted vaya realizando cada una de las tareas que se le ha solicitado. Por ejemplo, ordenar la base de datos según la categoría de forma ascendente. Recuerden, el ordenado se hace a los datos como tal, el filtrado al encabezado. Estamos trabajando con ordenado y ese ordenado se hace a los datos. Para ello tengo que seleccionar. Posiciono acá, Control Shift, flecha hacia abajo y selecciono esa columna completa. Me pide ordenar la base de datos según la categoría, que por eso seleccioné esa columna, porque es la de categoría, de forma ascendente. Aquí en el menú de inicio tengo la sección de edición y aquí tengo la forma más fácil de yo ordenar los datos. Estas 3 primeras opciones son de ordenado de datos y estas opciones de aquí debajo son de filtrado. Otra opción es a través del menú datos, como indicaba la guía hace un ratito. Aquí en la sección de ordenar y filtrar también tenemos tanto ordenado de los modos de ordenado como los modos de filtrado. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo, vamos a ir a inicio, este menú que está acá es un menú variable. Cambia dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. En este caso, como es texto, él lo dice de la A a la Z o de la Z a la A. Si fuesen valores numéricos, de menor a mayor o de mayor a menor. Si fuesen fechas, sería del más antiguo al más reciente o viceversa. Entonces, les comento esto porque a veces tiende a confundir que con un tipo de datos veamos un menú y con otro tipo de datos veamos otro menú. Entonces, pueden confundirse con que quizás no estamos en el lugar correcto. Entonces, aquí le vamos a decir de orden ascendente de la A a la Z. Nos pide ampliar la selección para que cada fila completa vaya a la nueva posición. Le decimos que sí. Y ya aquí podemos ver el orden ascendente A, B, C, D, E, E. Bien, aquí lo ven. En cada uno de los ordenados, usted va a hacer ese ejercicio. Por ejemplo, en este que está acá nos pide ordenar la base de datos según el total de forma descendente. Entonces venimos acá, la columna total, la seleccionamos, Control Shift, flecha hacia abajo. Y como nos habla de orden descendente, venimos acá al ordenado, miren cómo cambió el menú. Si es descendente, es de mayor a menor. Aquí podemos visualizar cómo se muestra el ordenado reduciéndose hasta el valor más bajo. Bien. Y así vamos a ir realizando todos los ordenados. Si se fijan acá en el ordenado 4 y 5, se nos pide realizar ordenado en base a los colores. Esto es muy interesante porque lo que menos una vez se piensa es que en base a colores vamos a necesitar realizar un ordenado. Lo cierto es que en ocasiones sí. Bien. La diferencia entre el ordenado 4 y 5 es que el ordenado 4 tiene los colores en el texto. Miren aquí que el fondo de la celda es blanco y lo que cambia de color es el texto. En el ordenado 5, todas las letras son negras y lo que cambia es el fondo de la celda. Bien, entonces, aquí entre estos dos simplemente hay una diferencia. Según lo vayamos haciendo, le vamos a mostrar dónde está la diferencia. Cuestión de que lo pueda realizar con facilidad. Hacemos la selección y en este caso en particular vamos a hacer un ordenado personalizado. Venimos acá, ordenado personalizado es el que nos permite a nosotros ordenar en base a un criterio X. ¿Cuál va a ser ese criterio? Nos pide ordenar en base a la columna total,
¿Qué se va a evaluar de la columna total? Aquí es donde está la diferencia. El ordenado que hemos estado utilizando hasta ahora ha sido el valor de la celda. Pero en estos dos últimos, la diferencia va a estar en, en dónde está el color. Por ejemplo, el color de la celda es este que nosotros estamos trabajando acá. Pero si fuese el ordenado 4, que el color esté en el texto, yo tendría que seleccionar el color de la fuente. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo selecciono el color de la celda, Excel automáticamente va a hacer un scan de esa columna completa y va a identificar los posibles colores que tiene la columna. Mírenlo acá. Entonces, ya yo aquí voy a ir agregando tanto niveles sea necesario para cumplir con el requerimiento. El requerimiento aquí me dice, primero muestra todo lo que está en rojo. Ya aquí con esto cumplimos. Podemos agregar un segundo nivel y hacer el mismo proceso para determinar los colores. Color siguiente, muestra todo lo que está en amarillo. Y si no quiero tener que agregar e ir seleccionando acá, entonces puedo hacer una copia de nivel que me hace una copia exacta del anterior y ya simplemente acá selecciono el color siguiente, que sería el verde. De esta forma, ya aquí tenemos una especie de semáforo. Cuando le demos a aceptar, vamos a mostrar cómo aquí la data se ha ordenado en base a la secuencia de colores que nosotros hemos estructurado en base al requerimiento. Claro está. ¿Vamos bien? Perfecto. Ya adentrándonos acá a la parte del filtrado, eh, recordarles que el filtrado, a diferencia del ordenado, el filtrado se hace en base al encabezado de la tabla. Sin importar en qué columna o en qué celda del encabezado yo esté posicionado, cuando yo vengo aquí a filtro y lo aplico, vamos a ver aquí las pestañas, cómo se muestran. ¿Bien? Aquí nos está solicitando que se muestren las ventas de dos productos, quesos cabrales y tofu, hecha por un vendedor en específico. Entonces, en el nombre del producto, vamos a quitar la selección de todos y vamos a buscar esos dos productos exclusivamente, tofu y queso cabrales. Aquí se muestran esos productos. Miren qué interesante. Aquí ustedes pueden ver que hay datos que no se están mostrando porque no cumplen con ese filtrado, con esa condición. Miren cómo salta de la fila 11 a la fila 15, y luego a la 140 y luego a la 215 y así sucesivamente. Hay elementos o números secuenciales que no se están mostrando porque no cumplen con la condición. Bien, entonces, eso es una forma de nosotros identificar que la data sigue estando ahí, aunque esté oculta. Entonces, la segunda parte de este filtrado es que sea un vendedor en específico, que es este que está acá. Cuando aplicamos este filtro, vemos cómo se reduce significativamente el rango listado anteriormente, precisamente. Y aquí podemos identificar visualmente cuáles son de las columnas que tienen el embudo aplicado o el filtro aplicado. Entonces, a cada una de estas columnas de estas hojas de filtrado, que también son 5, ustedes van a realizarle lo propio. Por ejemplo, en este caso, es un filtrado simple, nos pide que lo realicemos en base a la ciudad. Posicionamos acá y seleccionamos aquí la ciudad en específico que nos está solicitando. Adelante, señor Rafael. Sí, maestro. Quería preguntarle, cuando uno aplica esos filtrados, ¿verdad? Y Ajá. quiere, por ejemplo, copiar y pegar esa misma tabla, tal vez en otra hoja de Excel, pero no quiere, lo que me diga cuál es el pegado específico para que no pierda el formato y no traiga solamente, que me traiga solamente la cantidad o lo que estoy filtrando como por ende, pero sin perderme el formato como tal. Muy Tengo bien. eso pegado, ese pegado en la unidad número 1, pero quiero como otra vez que usted haga el ejemplo para... Sí, entiendo. Bueno, básicamente, ya aquí tú tienes el filtrado. Bien, entonces ya se supone que aquí si tú haces la copia exacta de esos datos, a ver, y te lo llevas a una hoja nueva, ya aquí tú vas a tener ese filtrado.
Y es lo que se hace en la vida real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en este filtrado tú mañana vienes y lo quitas, borras el filtro, toda la data se vuelve a mostrar. ¿Sí? Toda la data se vuelve a mostrar, tal cual. Pero si tú lo copias, y me imagino que por eso que lo quieres hacer, ya aquí tú tienes tus datos en base a esa copia que tú hiciste previamente. Bien. Entonces ya ahí específicamente en la copia, tú ves específicamente esos registros que copiaste y pegaste. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, responde mi pregunta perfectamente. Lo que pasa es que yo no sé qué ella estaba haciendo una vez, que cuando yo filtraba y copiaba el filtrado, Ujú. cuando lo pegaba, no sé si era como que me salían los datos, todos los datos, la mayoría de los datos de la tabla. Creo que era algo así, pero es tal cual como usted menciona. Eso mismo responde a mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, maestro. Siempre. Bien, entonces esa es la idea. Ya, por ejemplo, en el siguiente filtrado, ya vimos Manchester en el filtrado 3. Este es muy interesante, el filtrado 3, porque acá se muestra lo que les comentaba anteriormente. Los que ya trabajaron esta actividad seguro se habrán dado cuenta de que cuando aplican los dos filtros solicitados, no se muestra ningún elemento. Por ejemplo, si aquí me pide mostrar los precios mayores a 1.500 en la categoría de productos lácteos. Voy a aplicar mi filtrado. Selecciono mi categoría primero. Y como estamos hablando de precios mayores a 1.500, precio unitario, no hay ninguno por encima de 1.500. Entonces, si aquí yo le digo, por ejemplo, yo puedo seleccionarlo acá, pero como no voy a encontrar ninguno, pero si lo hago por acá, esta es otra forma de nosotros utilizar los comparativos. Bien, entonces aquí yo podría decir, si yo digo, por ejemplo, por encima de 100, acá tendría que seleccionar todos estos elementos manualmente. Mientras que si yo uso aquí estos filtros de número, que también son variables dependiendo del tipo de datos que tenga seleccionado yo al momento de aplicar, con simplemente yo decirle mayor que e indicar aquí el valor, no tengo que seleccionar cada elemento. Eso reduce significativamente los errores humanos. Como en la actualidad no hay ningún elemento que sea mayor a 1.500 en esa categoría, él nos va a mostrar en blanco. Y es la forma, es lo correcto. Bien. Porque hay uno de los elementos que no se cumple y al no cumplirse, pues él no lo muestra. Ahora bien, si yo elimino ese filtro y a estos elementos que están acá le pongo, por ejemplo, 1.700, 1.550, 1.500, 2.300, 5.600 y aplico nuevamente el filtrado, ¿cuántos registros se mostraría en este caso? Vamos a ver, ¿quién indica acá? Si aplico nuevamente el filtrado que me están pidiendo aquí, ¿cuánto de estos elementos se mostraría? Vamos a ver. Por el chat. Rafael, adelante. Su micrófono está apagado. Disculpe, si aplica al filtro precios mayores a 1.500, estaríamos visualizando uno, dos, tres, cuatro datos. 4 datos. Es correcto, porque el 1.500 no es mayor. Lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Son ganchitos, ¿verdad? Son ganchitos ahí que lo ponemos para validar precisamente que se está entendiendo bien el contexto. O sea, aquí podemos ver efectivamente que el 1.500 queda fuera porque no es mayor y aquí estamos aplicando mayor. Bien, muchas gracias, Rafael. Entonces, así vamos a ir agregando. Si se fijan acá en este cuarto, nos pide, utilizando la misma secuencia, en el caso del total, mostrar entre 3.000 y 15.000, los elementos que estén entre 3.000 y 15.000, aquí en la columna total. Y acá yo digo que a mí me gusta aquí utilizar ambas funciones, tanto el ordenado como el filtrado de datos. Miren esto. Si yo aplico aquí el filtrado y le indico que me muestre acá en el total con el filtro de número,
Los valores que estén entre, miren aquí el enunciado, entre 3.000 y 15.000, pues entonces aquí yo uso el valor entre 3.000 y 15.000. Le digo aceptar. Efectivamente, él se comporta como tal, pero como la data no está previamente ordenada, miren lo que pasa. Tengo 14.000, luego 3.000, luego 10.000. Para mí es difícil yo identificar visualmente si hay algún parámetro o alguno de los valores que quedó fuera de lo indicado. Entonces, ¿qué yo hago? Voy a borrar el filtrado. Voy a ordenar primeramente esos valores. ¿De dónde? De menor a mayor. Los ordeno inicialmente y luego de que lo ordeno, entonces aplico mi filtro. Entre 3.000 y 15.000. Vemos que hay muchos elementos por debajo de 3.000, ¿lo ven? Le decimos aceptar y ya aquí yo puedo ir viendo cómo va incrementando los elementos sin mayor esfuerzo visual de mi parte. Puedo darme cuenta de que efectivamente esos elementos cumplen con el rango que me ha sido solicitado. Bien, entonces, van a haber ocasiones en que precisamente ustedes van a necesitar complementar o utilizar ambas funciones dependiendo de la necesidad. Adelante, señor Rafael. No sé si fue que yo escuché mal, porque estaba haciendo algo en la cocina, y Ujú. disculpe, Sí. tenía el celular. Pero usted mencionaba que cuando usted aplicaba un filtrado en una columna de datos, este no modificaba las otras columnas. ¿Eso fue así? ¿O yo o escuché mal? Por ejemplo, aquí cuando usted modificó de menor a mayor, como el total depende del nombre del producto, esto también va a cambiar el orden de la tabla entera, ¿cierto? ¿Verdad? En el ordenado, sí, claro, claro. Exacto. Entonces, pero no sé si yo no sé si escuché mal, que cuando usted Ujú. aplica un filtro, en este caso de menor a mayor, que lo aplicó en el total, no necesariamente se aplica en las otras columnas. Pero aquí usted aplicó eso y como aplicó aquí ese menor a mayor, el nombre del producto también como que se ordena. No, Sí, en el caso del ordenado, del filtrado, sí te afecta a las otras columnas y el ordenado también. Lo pero que por él, ejemplo, lo que él no altera el, los pre, datos. el precio, por ejemplo, ok, entonces, ¿por qué no afectó precio por unidad si sigue manteniéndose desordenado? Porque el enunciado en este caso que estamos trabajando, según el enunciado acá, es que muestra solamente los registros con total, la columna total, entre 3.000 y 15.000. Si ese es el requerimiento, entonces estamos trabajando en este caso. En el caso anterior sí estábamos trabajando con cantidad, con un precio unitario y por eso aplicamos el filtro a precio unitario. Bien, pero en este caso el Sí, eso. requerimiento es que trabajemos con la columna total. Ahora Ok. bien, si en esa columna total yo hice un ordenado, la fila completa, si esta fila, si aquí yo digo, por ejemplo, si este fuese un valor de por debajo de 3.000, bueno, en ese caso ya es un filtrado, pero si yo lo quisiera ordenar, por ejemplo, descendente, esa fila va a la posición donde vaya a ir completa. Bien, completa, porque esto se llama el concepto de integridad de los datos. ¿Qué significa la integridad de los datos? Que el producto CHAM, que pertenece ahora en categoría de bebidas, cuando yo lo ordene, siga perteneciendo a esa categoría. Y no que porque cambió solamente aquí y en la categoría no, ya luego de ese cambio pertenezca a marisco, por ejemplo. Bien, eso se llama la integridad de la data. Y para que se conserve la integridad de la data, yo lo que hace es que se va completa la fila hacia la nueva posición. Ahora Ok. bien, si yo elimino aquí ese filtro y yo quisiera esta columna de ciudad, ordenarla en orden ascendente de la A a la Z y que sea únicamente esa columna que se ordene y que los otros datos se mantengan intactos, también lo puedo hacer. Cuando yo le digo aquí ordenado de la A a la Z, esta es la opción que me pide, me permite, mira lo que dice acá.
Ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. ¿Deseas ampliar la selección para que esos datos viajen completamente hacia la nueva posición? Y por defecto nosotros utilizamos esa función que lo amplía la selección. Ahora bien, si yo le digo continuar con la selección actual, entonces él solamente va a hacer los cambios en la columna que yo tengo seleccionada. Mírenlo acá. Entonces, eso es otro punto a tomar en consideración en esos escenarios en los que no importa la integridad de la data y yo simplemente quiero que esa columna sea la que se ordene porque yo tengo que sacar una información de ahí. Y ya está. Excelente, excelente. Excelente Siempre, explicación. siempre la Gracias, hago. profe. Siempre lo hago. Bien, entonces eso es lo que tienen que hacer en la unidad 4, señores, desarrollar esas 10 hojas de actividades prácticas, tanto ordenado como filtrado de datos. Ya en lo que respecta a la unidad 5, hay muchos elementos acá de interés muy importantes que vamos a ir trabajando. Elementos como los gráficos estáticos, inserción de gráficos, la impresión, cómo manejar las impresiones y la selección de estas, cómo trabajar con las macros, específicamente las macros grabadas. Nuevamente tenemos una guía de didáctica que les invito a explorar, en la cual se definen todos los conceptos y tipos de los elementos que estamos trabajando en esta unidad. Conceptos de gráfico, cómo insertarlo, los diferentes tipos, entre otros elementos. Bien. Luego tenemos por aquí debajo todo lo que es la parte de impresión y la parte de las macros, que vamos a estar definiendo en un ratito. Les invito a descargar todas esas guías que entiendan que les pueda servir de apoyo, pues una vez finalizado el curso, todos estos elementos se van a ocultar y ya lamentablemente no van a tener acceso a ellos porque el curso se desactiva. Entonces les invito a desde temprano vayan realizando sus copias y guardando su archivito y luego entonces puedan utilizarlo como material de apoyo cuando estén realizando alguna actividad en Excel. Señor Emilio Ramón. Sí, profesor, esa inquietud yo la tenía de respecto a saber qué tiempo teníamos para tener acceso al material, pero como usted ya ha respondido a la pregunta. Gracias, sí, de lo que vamos a hacer es su impresión. Y para los que no manejamos mucha data en el área contable, por lo menos aprovechar para hacer práctica y así volvernos más ágil. Gracias, profesor. Sí, excelente. Y pueden guardar algunos de esos elementos. Por ejemplo, el acceso a los audiovisuales pregrabados también está, eso queda disponible. Guarden el enlace del canal de YouTube. Si no se han suscrito, bueno, ahí pueden visualizar el contenido también. Y las guías la pueden descargar, que son PDF, y así sucesivamente. Entonces, en cuanto al foro de la unidad 5, ya veo que algunos lo han trabajado. Básicamente se les pide explicar con su palabra la importancia de los temas tratados en la unidad 5. Concepto de gráfico. Esto viene siendo un foro abierto. Tiene un valor de 5 puntos. Pueden aquí desarrollar su idea. Material audiovisual pregrabado, tanto para cada una de las actividades que pueden utilizar como apoyo. Y la actividad práctica, que en este caso es un documento de Excel que vamos a ir desarrollando. En esta actividad práctica tenemos varias hojas con datos que vamos a ir ejecutando. Por ejemplo, en la primera se muestra un escenario en el que tenemos dos nóminas ficticias de diferentes meses. Y en base a esas nóminas se ha creado este reporte de nómina con el sueldo neto de cada uno de los meses. En base a ese reporte se les pide insertar unos gráficos, específicamente el gráfico de columna, gráfico de línea, gráfico de área, analizar la diferencia entre estos y insertar gráficos de pastel para cada uno de los reportes. Entonces, básicamente, esta parte de inserción de gráfico no tiene mucha complejidad. Se seleccionan los datos del reporte, se va al menú insertar y en la sección de gráficos podemos elegir qué tipo de gráfico
yo quiero insertar. Entonces aquí yo puedo elegir entre los gráficos de mi preferencia. Doy un clic fuera, voy insertando los demás. Y de esa manera podemos nosotros ir viendo diferentes tipos de gráficos con una misma data. Con una misma data. En el caso de los gráficos de pastel, a diferencia de los de barra, de los de línea, los de área, el gráfico de pastel, que es este que está acá, nos permite trabajar un único tiempo a la vez. Por eso ustedes ven que aquí la selección yo la hice hasta un mes en específico. Bien, porque en el gráfico de pastel, al ser de este tipo, solamente nos permite manejar un único tiempo, a diferencia de esta que podemos manejar varios tiempos. En el caso de que queramos mostrar el gráfico correspondiente al mes de marzo, aquí debemos de hacer una selección específica. Seleccionamos primero los nombres y apellidos y luego con la tecla control presionada seleccionamos marzo. Es la forma de nosotros insertar ese gráfico de pastel orientado específicamente al mes de marzo. Bien. Ya luego, según nosotros vamos agregando los gráficos, aquí en la pestaña superior nos va a aparecer la opción de diseño del gráfico, a través de la cual nosotros podemos aquí cambiar lo que es el estilo del diseño del gráfico, jugar con esto. Incluso si quiero cambiar lo que es la paleta de colores, aquí puedo jugar con la paleta de colores, jugar con ella. Y aquí también tengo lo que son los diferentes diseños, de qué forma yo quiero que la data se muestre frente al pastel. Puedo ir jugando con ella acá para que la data se muestre de una forma u otra. Bien. Eso en cuanto a lo que es la parte gráfica. En cuanto a lo que es la parte gráfica. Ya luego, en la segunda hoja, tenemos el concepto de área de impresión. El concepto de área de impresión lo que busca es mostrar de qué manera nosotros podemos imprimir datos con cierta facilidad. Bien. Nosotros tenemos dos formas. Cuando tenemos tablas muy grandes, con muchas columnas, tiende a mostrar acá, a nosotros tener la necesidad de reducir lo que es la cantidad de columnas. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de imprimir nombre, apellido, sueldo bruto, total de descuento y sueldo neto, es normal ustedes ver a las personas haciendo esto, ajustando la tabla para que solamente se vean específicamente esos campos y entonces la data impresa sea la que se está mostrando en pantalla. Bien. Entonces la idea no es esa, la idea es que nosotros podamos seleccionar, bueno, estas 5 columnas y aunque la tabla tenga 8 o 10 columnas, entonces cuando yo voy aquí al área de impresión, archivo, imprimir, que se muestra todo, yo puedo indicarle acá que me muestre solamente la selección que yo tenía antes de venir a imprimir. Y aquí vemos cómo específicamente se muestran esas 5 columnas. Lo malo de esta función es que nosotros tenemos que seleccionarla cada vez que vayamos a imprimir. Un segundito, por favor. Bien, entonces aquí cada vez que yo vaya a imprimir una selección, si yo cierro el archivo y vuelvo y lo abro, tendría que estar seleccionando las celdas y seleccionando esta opción acá. Bien. Dependiendo del escenario, si esa data a imprimir, la selección de las columnas es muy variable, esta puede ser una opción válida. Bien. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una tabla estática y tengo estas celdas de acá,
columnas de acá que son de control, bien, que son de control, entonces yo podría establecer estas 5 columnas como un área de impresión. Aquí en la sección de disposición de página puedo validar o establecer un área de impresión, y cuando yo establezco esa área de impresión sobre esa selección, sin importar que yo cierre el archivo, lo vuelva y lo abra y vaya a imprimir, siempre va a estar establecida esa área de impresión como tal, permitiéndome a mí hacer cambios en este lado de la tabla, que esos cambios afecten los datos que tenemos acá y por ende estos se actualicen en la tabla. Y a la hora de yo imprimir, archivo imprimir, aquí se va a mostrar la data específicamente de esa área de impresión que se ha establecido previamente. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Por último, tenemos el tema de las macros. Las macros no son más que secuencia. Adelante, señor Rafael. Disculpe todas las preguntas que estoy haciendo, No, señor, pero estamos por acá para ello. la parte de la impresión es importante y a veces no tiene problema cuando está imprimiendo, va a imprimir alguna cantidad de datos en Excel que no sale porque la limita, ¿verdad? Lo que te acabo de explicar. Y si en el caso de, por ejemplo, caso contrario, que yo quisiera imprimir la tabla entera que se ve aquí, pero que no puedo en la misma hoja, ¿cuál sería la recomendación, o sea, para usted, de manera eficiente, que no sea juntarla todas para que pueda salir? Esa es la Ok, primera pregunta. Después tengo otra pregunta. ok. En este caso, por ejemplo, si aquí ya se ha establecido un área de impresión, yo la puedo borrar acá. Si yo quiero, por ejemplo, en este escenario, porque claro está, lo que pasa es lo siguiente, las hojas tienen una dimensión. Y claro está que si la data que yo tengo en Excel es más larga que la hoja, entonces, claro está que yo voy a tener una información que se queda fuera. Si se fija aquí, este es el delimitador de la página y este elemento de aquí se va a la siguiente página. Bien. Ahora bien, si yo lo único que quiero que se muestre a la hora de yo imprimir son estas 4 columnas, bien, sin importar la posición en la página que se encuentre. Cuando yo establezco acá el área de impresión en base a esas 4 columnas, que voy a archivo, imprimir, esas son las únicas 4 columnas que se van a visualizar, ¿sí? A la hora de imprimir. No sé si con esto respondo su pregunta. Sí, pero si yo, ok, ¿y qué opción yo tendría? Eso responde una parte de la pregunta. Ahora, ¿qué opción yo Ujú, tendría en el caso de que yo quisiera imprimir la tabla completa? O sea, cambiar el margen de la hoja, reducir la columna como tal, o sea, de alguna forma ujú. eficiente, pues yo quisiera que la tabla entera se vea dentro de una hoja como tal. Ok, tienes varias opciones. La primera de ellas es cambiar la orientación de la página. En este caso ya está horizontal, lo que te indica que recuerda que las hojas son 8,5 por 11. Y por esa razón aquí, si la pones horizontal, es más larga. Otra opción también es cambiar el tamaño de la hoja. En este caso estamos trabajando de tamaño de papel carta. Podemos colocar legal, que es otra opción. Y vemos aquí cómo se te mueve. El delimitador se movió desde acá hasta acá, ¿lo ves? Entonces ya cuando estás aquí, que vas a imprimir, ya él te va a imprimir, te va a mostrar como si estuviese en una hoja legal. Claro está, vas a tener que cambiar el tamaño, la hoja por un tamaño mayor en la impresora. Bien, entonces al final es relativo con el tipo de papel, el tamaño del papel y la cantidad de contenido que quieras insertar en el mismo. Ok. Ahora una segunda pregunta que va relacionada al tema de la impresión. Por ejemplo, si yo quisiera automatizar un formulario, por ejemplo, un formulario de llenado en Excel y quiero hacerlo en Excel primero para luego imprimirlo, para luego imprimirlo. ¿Cuál sería la recomendación? O sea, para que esto me quede cuadrado en una hoja normal de 8,5 por 11, tipo PDF, que se puede exportar e imprimir y así. O sea, no sé si se entendió mi pregunta.
Repítalo nuevamente, por favor. Ok, bien. Por ejemplo, imagínense que yo trabajo en un lugar donde tenga que hacer formularios y llenar registros, ¿verdad? Y yo quiero automatizarlo en Excel, o sea, hacer un registro en Excel, que yo solamente tengo que ingresar los datos, inmediatamente se ingresan los datos que me pide el formulario, yo le doy a guardar como tal, tipo PDF, para mandarlo no sé, a alguien que lo solicitó o que me lo requiere. ¿Qué sucede? Que por el formulario como tal, al tener tanta información, este puede salir de margen o no sé, y a la hora de imprimir, posiblemente esto me haga un arroz con mango, como nosotros decimos. O sea, puedo yo primero hacer un formulario automatizado en Excel para poder imprimirlo luego PDF y que se vea tipo una hoja 8,5 por 11. Sí, claro. Claro que sí. Por ejemplo, wow, usted va un poquito más allá. Vamos a ver si le mostramos algo aquí, porque ya hay elementos de eso que usted está indicando, que lo vemos en Excel avanzado, como el mundo de las macros, pero a nivel de programación. Bien, tengo un curso acá que estamos impartiendo en la actualidad a una institución, bueno, del Estado precisamente, y ya ellos van en la última unidad. Vamos a buscar uno de estos archivos, a ver si ya alguno de ellos los ha trabajado correctamente. Vamos a ver. Esto es bien interesante porque ya aquí, cuando estamos a ese nivel que usted quiere ir, nosotros hacemos lo necesario para que Excel, para no trabajar tanto en Excel, sino para que Excel ya se convierta en una herramienta que también nos ayuda a nosotros a realizar algunas actividades. Por ejemplo, una de las prácticas del módulo de macros programados, ya en el Excel avanzado, precisamente va dirigido a un formulario que cuando tú presionas un botón, te aparece una ventana. Por ejemplo, si tenemos la necesidad de nosotros insertar aquí una cantidad de registros, 50.000, 10.000, 20.000 registros, con simplemente yo insertar un valor y presionar Enter, ya aquí yo tengo que hacer uso del mouse y volver a posicionar acá para completar el siguiente campo. Entonces tengo que hacer esto manualmente. Entonces ya yo puedo diseñar en Excel un formulario que según yo lo voy completando y le voy dando a Tab, él va mandando la información. Bien. Y cuando ya yo acá le digo guardar, esa información viaja a mi hoja de Excel, se limpia en el formulario y se posiciona acá para yo insertar el siguiente reporte. Entonces yo puedo automatizar este proceso con el uso de las macros para que la data vaya viajando desde acá hasta acá. Ya una vez yo finalizo, yo puedo esa data exportarla, guardarla como y llevarla a un documento de Excel, perdón, de PDF, que es el documento que se va a imprimir. Bien. Si yo hago otra opción también de nosotros hacerlo, muy interesante, es yo seleccionar estos campos. Bien. Y acá, cuando yo voy a imprimir, ya casi todos los Windows tienen un impresor lógico que se llama Microsoft Print to PDF, que lo que hace es que cuando tú aquí le dices Print to PDF, que le das a imprimir, él te lo envía automáticamente a un archivo que tú decides en qué lugar tú lo quieres guardar. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocarle prueba DAC y ya ese documento se imprime en un documento PDF. Mírenlo acá, que cuando yo lo abro, ya entonces él aquí se abre como tal en un documento PDF. Bien, entonces esas son formas de nosotros agilizar el proceso. Podemos hacerlo de dos formas, utilizar print to PDF o guardar el archivo como tal en un documento, guardar como, y en el tipo de archivo seleccionar PDF. No sé si con esto respondo las dudas que tenía. Sí, excelente, excelente. Lástima que tengo que esperar hasta el ser avanzado. Pues.
Sí, hay muchas funcionalidades que nosotros vamos avanzando según vamos viendo el contenido. Entonces, bueno, ya este tema de las macros yo lo voy a dejar para que ustedes lo desarrollen. Hay algunos puntos que deben tomar en consideración. Este es un macro que es grabado. Excel maneja dos tipos de macros, los macros grabados y los macros programados. Los macros grabados son los de un uso más fácil. Bien, de un uso más fácil. Pues simplemente haciendo clic, sin inserción de código ni de programación, usted puede desarrollar un macro que haga una tarea en específico. Lo primero que debe tomar en cuenta es que debe habilitar la pestaña programador. Los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Esta pestaña que se llama programador no viene habilitada por defecto en su Excel. Usted debe habilitarla manualmente. Para ello, se dirige al botón de opciones acá arriba, más comandos, y cuando le aparece aquí las opciones de Excel, va a dirigirse a la cinta de opciones, acá, personalizar cinta de opciones. La cinta de opciones es esta cinta que está aquí arriba. Si se fijan, esos menús, esos nombres, hacen referencia a estos nombres. Si yo quito de acá programador, que es como viene por defecto, cuando le digo aceptar, vamos a ver cómo esto desaparece. Mírenlo acá, ¿lo ven? Si volvemos a habilitarlo, bajamos un poquito porque está un poco más abajo. Y aquí volvió a aparecer. Estas son las herramientas que vamos a utilizar en esta actividad práctica. Bien. Por ejemplo, para no dejarlos así sin nada, vamos a crear un macro grabado. Vamos a utilizar aquí la grabadora. En la grabadora nosotros colocamos un nombre al macro. El nombre de las macros no puede tener espacio. Si va a tener una especie de espacio, sería como un underscore, una rayita abajo. Ejemplo, cálculo y dato. Podemos establecer una combinación de teclas para ejecutar esa macro con el teclado. Podemos decidir en cuál de los lugares nosotros vamos a guardar la macro. Podemos guardarla en este libro, que es mi opción favorita. Como siempre vivimos en actividades de práctica, no se guarda, no se guardan tantos macros que hacen lo mismo en mi macro personales, que sería la opción definitiva y recomendada para macros ya en producción. Y el libro de macro nuevo, si cada vez que yo abro un libro nuevo, quiero que específicamente ese macro me aparezca en ese momento. Y no menos importante, la descripción de lo que hace el macro. Si ya tenemos 10, 12, 15 macros, estas descripciones nos ayudan bastante a identificar la funcionalidad de cada uno de ellos. Entonces, perfecto. Inmediatamente yo presiono aceptar, van a visualizar acá que donde dice grabar macro se va a convertir en detener grabación. Mírenlo acá. A partir de este momento, todos los clics que yo haga, todos los cálculos que yo haga van a estar siendo grabados y convertidos a macro. Si cometo un error en el cálculo y no lo corrijo, pues ese error también se va a mostrar en la grabación del macro. Entonces, por ejemplo, me posiciono acá y digo que va a ser igual a este valor por un 2%. Este que está acá, vamos a decir que es igual a este valor por un 3%. Ah, no, aquí es un 2.5%. Como no le he dado a Enter, no se ha hecho efectivo ese error. Y este que está acá va a ser igual a este valor por un 3%. Luego me dice que el total de descuento va a ser igual a la sumatoria de estos valores. Utilizando aquí la autosuma, yo puedo sumar estos tres valores y la suma que se coloque en el espacio en blanco. Y por último, el sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento.
Ya aquí el resto queda básicamente arrastrar para que él vaya calculando los demás. Y aquí vamos a hacer la sumatoria también para determinar el total, los diferentes totales. Todo esto que yo estoy haciendo se va grabando. Bien. Si se fijan, todos los elementos que hemos nosotros calculado están basados en varios puntos a tomar en consideración. Los valores porcentuales que se están calculando y aquí las fórmulas que se está calculando, pero todo en base a un origen, que es el sueldo bruto. Bien, si mañana ese sueldo bruto cambia, automáticamente cuando yo vuelva a ejecutar la macro, él debe de identificar los nuevos porcentajes y los nuevos cálculos en base al nuevo sueldo bruto que hemos colocado acá. Acá yo voy a detener la grabación. Cuando la grabación se detiene, ya aquí en la sección de macros, ya yo tengo ese macro que se llama macro cálculo IRAC. Bueno, ese cálculo yo lo puedo relacionar a un control. Los controles son diferentes elementos que yo puedo agregar para que formen parte de mi hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí en el control de formulario, que es el que se acepta para estos macros grabados, yo voy a insertar un botón. Ese botón, cuando yo lo intento insertar, me pide que lo relacione con un macro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo presione ese botón, ejecuta esta macro. Eso es lo que quiere decir. Yo le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí debajo el monto que tenemos acá, 339.02.50. Si mañana yo elimino estos elementos, que de hecho podemos hacer un macro grabado, que diga, por ejemplo, hacer un macro grabado acá que diga limpiar, por ejemplo, comprar. ¿Qué va a hacer ese macro? Aquí miren cómo se pone, detener grabación y ya yo aquí simplemente borro los campos. Y todo esto se guarda en ese macro. Y el total. Detengo mi grabación e inserto otro botón. El cual lo voy a relacionar a ese macro que acabo de crear. Entonces, aquí tengo el valor que da el total, la sumatoria de sueldo neto con estos elementos. Pero claro está, acá ya yo puedo visualizar que hubo un error en el sueldo de José Colón. En vez de ser 5.000, son 150.000 el sueldo de José Colón. Yo hice la modificación en el origen de los datos. Se supone que cuando yo presione acá mi cálculo de IDAC, él debe hacer un nuevo recálculo determinando los valores de descuentos. Y aquí muestro el nuevo total de sueldo neto, que es muy diferente al anterior. ¿Por qué? Porque el macro se adaptó al cambio que ya nosotros realizamos aquí en el origen de los datos. Bien, entonces, de esa misma forma, así como yo tengo un botón para cálculo, también tengo un botón para limpiar, que me permite borrar todo con un simple clic. Así nosotros podemos crear N cantidad de botones en nuestro formulario de Excel y adaptarlo a las diferentes necesidades que nosotros tengamos. Bien. Un punto no menos importante, y esto para cuando vayan a entregar la actividad de la unidad 5. Los macros tienen un formato específico. Cuando usted lo vaya a guardar, archivo, guardar como. Y acá debe de utilizar el tipo de archivo, libro de Excel habilitado para macros o XLSM. Si cuando usted cargue el macro o la práctica, no lo guarda en este formato, la programación que usted hizo de esa macro no va a viajar con el archivo a la plataforma. Y por ende no voy a poder probar el macro que usted realizó. Y por ende
lo voy a poder evaluar como tal. Y entonces es importante que a la hora de usted guardar el macro, lo guarde en este formato, para que así la programación viaje con el mismo cuando usted lo comparta en la plataforma. Bien. Entonces, señores, esto es lo que esperamos alcanzar esta semana. No sé si hay alguna duda o aclaración adicional que quieran externar. Rafael, nuevamente, ¿cómo está? Adelante. Uno puede hacer esto, el Excel de Office 365, la licencia como tal. Uno puede hacer este tipo de macro de manera online. Sí, de hecho, yo estoy utilizando el 365. Sí, no más recuerdo, es el 365 que yo tengo acá. Cuentas. Aquí está, 365. Excelente. Listo. Lo que sí tiene que habilitar la pestaña de programador, como le mostré, no viene habilitada por defecto. Y ya con esto sí se le habilita todo el contenido para ustedes desarrollar la marca. Ok. Gracias. Listo. Siempre, señor. Bien, señora, miren, tenemos una fecha de compromiso para nosotros cerrar el curso. Vamos a dar una semana a partir de hoy hasta el miércoles 29 para ustedes realizar todas las entregas que tengan pendientes. Ya a partir de acá, el jueves 30, cerramos el curso, evaluamos lo que hayan entregado hasta ese momento y compartimos las calificaciones. La idea es entre jueves y viernes nosotros concluir ese proceso y ya que a partir de la primera semana de mayo se esté gestionando la parte de Excel avanzado, creo que ya la señora Johanny está trabajando en eso, perdón, el intermedio. Y, y nada, ir avanzando en ese sentido. Cualquier duda que surja en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Listo. Profesor, disculpe. Vamos Sí, a señor. empezar a ver el intermedio. El intermedio lo vamos a empezar de una vez. Va a depender de la gestión y de qué tan rápido terminemos. Bien, porque si, o sea, la fecha límite es el 29. Pero si tenemos un ok de que antes se concluyó y yo puedo evaluar y enviarlo antes, pues mucho mejor. Pero no quisiera como tomarme o sea, como la iniciativa de que, porque sabemos que hay algunos participantes que no están tan avanzados, entonces no quiero tampoco agitarlos mucho. Pero sí, eso está en plan porque es un programa de capacitación que la señora Joanny tiene a 3 meses y, y es parte del proceso. Está Ok. contemplado. Ok, gracias. Un placer, profesor. Siempre, señores, un placer. Espero verles en la meta a todos y cualquier duda estamos por acá para apoyarles. Pasen buenas Muchas tardes. gracias, profesor. Siempre, señor. Gracias, profesor.